Te han adiestrado para que el deseo de poder te genere una profunda culpa. Y déjame ser absolutamente claro, esa sensación de culpabilidad no es una tara moral innata, sino el grillete más sutil y a la vez más eficiente que jamás se haya diseñado para mantener a las masas en un estado perpetuo de debilidad controlada. Desde tu infancia, la narrativa dominante ha sido martillada en tu mente con una precisión clínica. Te han dicho que la búsqueda de la potencia es una ruta peligrosa, que es inherentemente egoísta, que posee un matiz oscuro e incluso malévolo. Y la aceptaste, tragaste esa mentira por la misma razón por la que la mentira fue diseñada, porque un espíritu asustado, un espíritu cargado de culpa por sus propias ambiciones, es un espíritu dócil y fácil de controlar. Sin embargo, detrás de este velo de moralidad suave y reconfortante, se oculta una verdad que las élites, las estructuras de poder y los arquitectos de civilizaciones siempre han conocido y ejercido sin remordimientos. Los auténticos creadores nunca han pedido permiso para ser poderosos. Los dioses de la mitología, los titanes que erigieron las civilizaciones desde la nada, nunca se disculparon por su fuerza. Los individuos que moldearon el curso de la historia, aquellos que lograron transformar radicalmente el mundo conocido, nunca esperaron la venia o el beneplácito de nadie para desear ir más allá, para exigir más de sí mismos y del mundo. Detrás de la culpa hay un conocimiento que ciertas facciones han trabajado celosamente para sepultar. Un conocimiento que Friedrich Nietzsche, el gran dinamitero de la moral occidental, se atrevió a desenterrar y al que bautizó como la filosofía peligrosa. No era peligrosa en el sentido superficial de hacer daño a otros, su verdadero peligro radicaba en que poseía la capacidad de liberarte totalmente de la necesidad de aprobación ajena. Era un arma de emancipación mental. Hoy, la invitación es a despojarte de esa visión miope. Aprenderás a percibir el mundo no a través del prisma de la moralidad impuesta, sino como lo veían los arquitectos y los fuertes, sin culpa, que es la herramienta del control, sin miedo, que es la herramienta de la inmovilización, y sin las cadenas morales que fueron implantadas en tu psique desde los primeros años de tu vida. Para que quede meridianamente claro, este no será un discurso de autoayuda blanda y reconfortante. No te ofreceré palabras de consuelo superficial, ni te diré la mentira azucarada de que ya eres perfecto tal como eres. Esas son frases de parásitos emocionales. Mi intención es mucho más quirúrgica y radical. Voy a poner en tus manos un martillo filosófico, la verdad sin paliativos de Nietzsche, y te instruiré sobre cómo blandirlo con precisión y fuerza. El objetivo es uno solo: demoler las prisiones mentales, las estructuras de control psicológico que han sido meticulosamente construidas alrededor de tu mente y tu espíritu. En los intensos minutos que siguen, desvelaremos 7 secretos prohibidos, 7 principios que la cultura del rebaño se esfuerza por mantener ocultos. Este es un conocimiento transformador que actúa como un divisor de aguas en la existencia humana. Separa de forma irrevocable a aquellos que tienen el coraje y la voluntad de crear su destino de aquellos que se resignan a sufrirlo pasivamente. Si sientes en tu interior la furia y la necesidad de romper esas cadenas, si estás listo para abandonar el confort de la ilusión por la brutalidad de la verdad, entonces la forja ha comenzado. Este conocimiento no es para el que busca consuelo o excusas, sino exclusivamente para aquel que está dispuesto a forjar su propio camino hacia la cima, incluso si eso implica la soledad radical y el desprecio del rebaño. Comencemos ahora, sin dilación, con la primera verdad fundamental que te han ocultado y que debes desmantelar. Aquí se alza la primera y quizás la más explosiva de las mentiras que han cimentado el edificio de tu existencia moral. Te han enseñado que el bien y el mal son categorías universales, verdades eternas, metafísicas, escritas con fuego en el tejido mismo del cosmos.
Una moralidad inmutable a la que la humanidad debe someterse con humildad. Te mintieron. Friedrich Nietzsche, en su obra demoledora La genealogía de la moral, no solo cuestionó esta ilusión, sino que la hizo añicos, revelando su origen y su función. Desenterró una verdad que las estructuras de poder religioso y político han luchado por ocultar celosamente: el bien y el mal, tal como los conocemos hoy en Occidente, fueron inventados. Fueron creados, articulados y esgrimidos por los débiles como armas psicológicas para domesticar y neutralizar a los fuertes. Para comprender esto, debemos viajar al pasado, a la época de lo que Nietzsche llamó la moral de los señores o moral aristocrática. Escucha con absoluta atención, porque esto revierte todo lo que crees saber. Originalmente, la palabra bueno no tenía connotación de altruismo o sumisión. Significaba, de manera directa y sin tapujos, poderoso, noble, fuerte, capaz de crear, afirmativo de la vida. Por otro lado, malo simplemente significaba débil, común, impotente, pasivo. Así razonaban los creadores de imperios, los guerreros, los constructores de culturas, la casta aristocrática. Su moral era una moral de afirmación de sí misma. La lógica era simple y brutal: yo soy fuerte, por lo tanto, soy bueno. Mi acción es un éxito, por lo tanto, es buena. No había autoconciencia ni culpa, solo la celebración orgullosa de su propia existencia expansiva. Pero la historia de la moralidad cambió con un evento sísmico que Nietzsche denominó la revuelta de los esclavos en la moral, el resentimiento. Los débiles, la casta sacerdotal, aquellos que eran incapaces de competir con los señores en términos de poder real, físico o creativo, idearon un sistema para derrotarlos en el único campo que les quedaba, la psicología. ¿Cuál fue su jugada maestra? Invirtieron los valores por completo. Convirtieron su propia debilidad estructural en una virtud suprema. Llamaron a la humildad algo bueno y a la ambición la raíz de todo mal. Llamaron a la sumisión sagrada y al orgullo el pecado capital. ¿Por qué hicieron esto? Porque no podían derrotar a los fuertes con la espada, pero podían hacerlo con la culpa. Crearon un mecanismo moral que hacía que los hombres poderosos se sintieran internamente culpables por su propia potencia, obligando a los ambiciosos a disculparse por su grandeza intrínseca. Y la tragedia es que funcionó. Durante 2 milenios, esta moral de esclavos ha dominado la conciencia de Occidente. Te enseñaron desde niño que desear poder es la cúspide del egoísmo, que destacar es arrogancia, que la humildad es la virtud más elevada, y que tu deber innegociable es priorizar las necesidades de otros por encima de las tuyas, siempre y sin cuestionar. Pero hasta esta pregunta incómoda, brutalmente honesta: ¿quién se beneficia realmente de que creas estas cosas? ¿Quién gana cuando los espíritus más fuertes se encogen? ¿Quién obtiene ventaja cuando las mentes más brillantes se disculpan por su propia luz? ¿Quién sale victorioso cuando los ambiciosos frenan deliberadamente su ascenso por una consideración vacía hacia los demás? La respuesta es simple y desoladora: los mediocres, el rebaño, aquellos que son incapaces de ascender a tu nivel y, por lo tanto, necesitan que tú desciendas al suyo. La moralidad que te esclaviza es su mecanismo de nivelación hacia abajo. Mira la historia sin ese filtro moral impuesto. César no pidió perdón por conquistar las Galias, forjó un imperio. Miguel Ángel no solicitó permiso para pintar la Capilla Sistina como un dios, creó arte que define a la humanidad. Napoleón no se preguntó si estaba bien reorganizar Europa según su visión, actuó conforme a su voluntad. Los Médicis no se avergonzaron de su poder financiero ni de su ambición por hacer de Florencia el centro del Renacimiento, crearon la cuna de la modernidad. ¿Eran buenos según la moral moderna de la culpa y la piedad? En absoluto.
¿Eran creadores de civilización, forjadores del progreso y la cultura humana? Absolutamente sí. Aquí reside la verdad prohibida que Nietzsche te extiende como una daga. Los dioses no se preguntan si algo es bueno o malo. Esa es una preocupación del esclavo, del que teme al castigo. El fuerte, el creador, el señor de sí mismo, se pregunta: ¿esto aumenta mi poder o lo disminuye? ¿Afirma mi vida o la niega? ¿Construye o destruye mi proyecto? La moral que te inculcaron no es una verdad cósmica, es, lo repito, una herramienta de control social inventada para tu domesticación. Ahora que esta verdad ha sido revelada, tienes una elección existencial. Puedes continuar siendo el prisionero de un sistema de valores que te castiga por ser fuerte. O puedes empezar la ardua labor de crear tus propios valores, aquellos que surgen de una valoración honesta de lo que verdaderamente expande tu fuerza y tu capacidad de creación. Nietzsche lo sentenció sin rodeos: no existen fenómenos morales, solo interpretaciones morales de los fenómenos. El universo no tiene opinión sobre tus acciones. Solo la tienen los débiles que necesitan controlarte. Tu tarea inmediata, como primer acto de emancipación, identifica una regla moral que sigues al pie de la letra únicamente por miedo al juicio ajeno, por temor a ser marginado. Escríbela. Obsérvala. Y pregúntate sin filtros: ¿me fortalece o me debilita? Porque el primer paso para ver el mundo como un dios es dejar de verlo a través de los ojos resentidos de los esclavos. Prepárate para el pensamiento que cambiará tu comprensión fundamental de la existencia, porque vamos a abordar el motor primario, la fuerza indomable que rige todo en este universo. Lo que la física es a la materia, la voluntad de poder, will sur macht, es a la vida. No es simplemente una filosofía de Nietzsche, es la ley natural, la pulsión inexorable que gobierna cada forma de vida, desde la célula más simple hasta la estrella más brillante. Nietzsche descubrió que todo lo que está vivo, todo lo que se mueve y se expande, busca primordialmente una sola cosa. No es la mera supervivencia, que es una meta pasiva y defensiva. Tampoco es la felicidad, que es un estado temporal y una satisfacción lateral. La única, constante e implacable búsqueda de la vida es la expansión y el aumento incesante de su propio poder. Mira a tu alrededor con esta nueva lente. La planta que con una fuerza silenciosa y brutal agrieta el cemento para poder alcanzar un rayo de sol, eso es voluntad de poder. El animal que no solo defiende, sino que activamente expande su territorio de caza, eso es voluntad de poder. El imperio que proyecta su influencia cultural y militar sobre continentes inexplorados, eso es voluntad de poder. La idea que, como un virus intelectual, infecta, subyuga y reorganiza millones de mentes, eso es voluntad de poder. La vida, en su esencia más cruda y honesta, es una manifestación de esta fuerza de expansión. Nietzsche lo articuló de forma escandalosa para la moral domesticada: la vida es esencialmente apropiación, ofensa, subyugación de lo extraño y lo más débil, opresión, dureza, la imposición de las propias formas. Pero antes de que tu mente entrenada salte a juzgar estas palabras con la moral del rebaño, detente y entiende. Nietzsche no está prescribiendo cómo debería ser la vida, está describiendo implacablemente cómo la vida es. Te mintieron cuando te dijeron que la cooperación y la armonía son los estados más naturales. La cooperación es, en realidad, solo una estrategia temporal de poder. Los lobos cazan en manada no por bondad fraternal, sino porque de esa forma maximizan su capacidad de matar presas que son más grandes que ellos. Es una economía de la fuerza. Las naciones forjan alianzas no por un amor fraternal abstracto, sino por un interés estratégico, una necesidad mutua de aumentar el poder colectivo frente a una amenaza.
Incluso tus propias ideas compiten ferozmente por espacio mental. Incluso tus células luchan por recursos dentro de tu propio cuerpo. La existencia entera, vista sin sentimentalismo, es un campo de batalla perpetuo de fuerzas buscando expandirse, dominar, superarse a sí mismas y superar a la oposición. Pero la pregunta crucial es, ¿por qué esta verdad es tabú? ¿Por qué te han educado para creer que la existencia es fundamentalmente sobre el equilibrio y la suave armonía? La respuesta es la misma que en el bloque anterior, porque un hombre que comprende la voluntad de poder como una ley natural es incontrolable. No se puede manipular a alguien que entiende que la existencia es, por definición, una lucha por la expansión. No se le puede hacer sentir culpable por desear más. No se le puede domesticar con las suaves pero letales morales del rebaño. Mira la historia sin velos. Cada civilización que logró levantarse desde la arena lo hizo ejerciendo una voluntad de poder sin remordimientos. Atenas conquistó y dominó el Egeo antes de crear a Sócrates. Roma subyugó el Mediterráneo antes de codificar su derecho. Los británicos controlaron los mares del mundo antes de industrializarlo. No existe una cultura superior que no haya sido primero un poder superior. Esto se aplica con idéntica fuerza a tu vida personal. Cada habilidad que logras dominar es una manifestación de la voluntad de poder sobre el caos de la incompetencia. Cada objetivo que conquistas es una expansión tangible de tu capacidad de influir. Cada miedo que superas es una afirmación rotunda de tu fuerza sobre tu debilidad interna. La naturaleza no negocia. O creces y te expandes, o te consumen y te utilizas. O aumentas tu capacidad, o alguien más llena ese vacío. No existe el suficiente en el cosmos. Esa noción de confort es la fantasía de espíritus agotados que ya han renunciado a la lucha. Pero aquí llega la parte que es verdaderamente peligrosa y que debes incorporar. Tú no eliges si ejercer o no el poder. Solo tienes una elección, ejercerlo conscientemente, dirigiendo tu propia expansión y proyecto vital, o ejercerlo inconscientemente, convirtiéndote en un instrumento del proyecto de poder de otro. Medítalo profundamente. Si no estás expandiendo activamente tu influencia, tu conocimiento, tu fuerza, tu visión del mundo, entonces estás siendo utilizado por quienes sí lo hacen. Tu atención es minada implacablemente por los algoritmos diseñados para la explotación. Tu tiempo y tu energía son explotados por ideologías y empleadores que no elegiste. Tu mente es colonizada por narrativas que te debilitan. La voluntad de poder es una fuerza neutral, como la electricidad o la gravedad. Puedes ignorarla, pero ella no te ignora a ti. Puedes negarla, pero seguirá operando en tu vida, solo que controlada por otros, convirtiéndote en una herramienta. O puedes comprenderla, dominarla y dirigirla conscientemente hacia la creación de tu propio destino y tu propio poder. Nietzsche te entrega una visión divina, la capacidad de ver la existencia tal como es, en su brutalidad expansiva, no como te dijeron que debería ser. Los dioses vieron la vida como voluntad de poder pura. Los esclavos la vieron como obediencia a mandatos morales externos. ¿Cuál visión eliges? Tu tarea en este momento, pregúntate con una honestidad que te queme, sin las mentiras reconfortantes, en qué áreas de mi vida estoy expandiendo activamente mi poder, mi will surmatched, y en cuáles me estoy limitando simplemente a sobrevivir, dejando que otros dicten las condiciones de mi existencia. Ver el mundo como un Dios comienza por mirar esta verdad sin parpadear. Ahora, con el martillo en mano, voy a golpear la mentira más sagrada de tu moral domesticada, aquella que defenderás con la mayor ferocidad y que te han enseñado a jamás cuestionar. La compasión que te han inculcado es, en la mayoría de los casos, un parásito emocional que drena tu fuerza vital.
Antes de que la indignación te impulse a rechazar estas palabras, escucha con la mente abierta. Nietzsche no está atacando toda conexión humana, está diseccionando la compasión como virtud suprema, como mandamiento moral ineludible, como obligación infinita que la cultura del rebaño te ha impuesto. Su diagnóstico fue claro: la compasión multiplica el sufrimiento. Piensa lógicamente en este principio. Cuando alguien sufre y tú, en tu acto de compadecer, compartes íntimamente ese sufrimiento, ahora hay dos personas sufriendo en lugar de una. ¿Cómo puede esto ser un acto de ayuda o fuerza? No lo es. Solo logra expandir el dolor y la debilidad sin resolver la causa del malestar. Pero el problema es mucho más profundo y peligroso en la cultura de la compasión moderna. La compasión, tal como se la exige hoy, funciona como un mecanismo de control invertido. Exige que te empequeñezcas, te obliga a frenar tu ascenso personal, a reducir tu brillo y tu excelencia para no intimidar a los débiles o hacer que otros se sientan incómodos con su propio estancamiento. Exige la validación de la debilidad, te pide que celebres la mediocridad, que valides la fragilidad y que nunca, bajo ninguna circunstancia, sugieras que alguien debería fortalecerse y superar su situación en lugar de simplemente quejarse. Esta es una trampa psicológica perfecta. Si te niegas a participar en este ciclo de compasión infinita y validación de la víctima, eres instantáneamente marcado como cruel, insensible o incluso malvado. El rebaño te exilia socialmente y te hace sentir culpable por tener estándares altos, por esperar excelencia, por negarte a descender a su nivel emocional. Aquí está la verdad que se oculta bajo el manto de la virtud. La cultura moderna de la compasión ha creado una jerarquía invertida. En esta jerarquía, los débiles y los resentidos controlan a los fuertes a través del arma de la culpa. El que sufre más ruidosamente, el que se presenta como la víctima más abnegada, es el que tiene la mayor cuota de poder e influencia social. La victimización se ha convertido en la nueva moneda de influencia dentro de la sociedad. Nietzsche vio esta dinámica claramente. Él escribió: los débiles y los malogrados deben perecer, principio fundamental de nuestro amor a los hombres. Y se les debe incluso ayudar a perecer. Espera. Antes de malinterpretar, entiende la profundidad de esta tesis. Él no está abogando por la crueldad física. Está diciendo: deja de perpetuar su debilidad. Deja de validarla. Deja de crear sistemas y narrativas emocionales que recompensan la queja por encima de la acción, la victimización por encima de la superación personal. ¿Por qué? Porque las personas verdaderamente fuertes no exigen compasión infinita, exigen respeto. Quieren que se les vea luchar, no que se les mire sufrir eternamente. Aquellos que han reemplazado la conquista por la victimización, que han convertido su sufrimiento en su única identidad y que exigen compasión perpetua sin el menor intento de fortalecerse, esas personas son parásitos emocionales y están drenando tu energía vital. Mira la historia de las civilizaciones fuertes. Esparta, una cultura que no conocía la compasión en el sentido moderno. Los niños eran forjados en una disciplina brutal. El resultado fue la sociedad de guerreros más temida de la antigüedad. Roma republicana, una cultura que valoraba la virtus, la fuerza, el coraje, la excelencia, por encima de una pieta sentimentalista. Conquistaron el mundo conocido precisamente por su negativa a validar la debilidad, no a pesar de ella. Compara esto con la cultura actual, donde cada emoción negativa requiere validación infinita, donde cada pequeña incomodidad es magnificada a la categoría de trauma, y donde sugerir que alguien debería fortalecerse es considerado una violencia emocional. ¿Qué cultura produce seres humanos más poderosos, más capaces de crear y sostener civilizaciones?
Nietzsche te ofrece la alternativa del fuerte, reemplaza la compasión débil con el respeto fuerte. No te empequeñezcas para que otros se sientan cómodos con su mediocridad. No valides la queja perpetua. No celebres la victimización. En cambio, respeta a aquellos que luchan por ascender. Honra a quienes utilizan su sufrimiento como combustible para su propia forja. Rodéate de personas que exigen excelencia de sí mismas, no compasión eterna de los demás. El principio divino es claro: respeta a los que luchan por subir. Abandona a los que exigen que tú bajes. Tu tarea inmediata: identifica una situación en tu vida donde tu compasión está simplemente alimentando la debilidad de alguien, perpetuando su incapacidad de responsabilizarse por su propia fuerza. Y ten el coraje de retirarte de esa dinámica, no con crueldad, sino con la comprensión de que no es tu trabajo validar la debilidad eterna de nadie. Tu deber es ser fuerte, para ti y para el mundo. Hemos llegado al pensamiento que Nietzsche consideraba su revelación más profunda y demoledora, el concepto que separa definitivamente a aquellos que afirman la vida de aquellos que simplemente la soportan. Este es el martillo final contra la postergación y la mediocridad. El eterno retorno. Imagina esto con una claridad terrorífica y absoluta. Y si tuvieras que vivir esta vida exactamente como la estás viviendo ahora, con cada dolor, cada humillación, cada fracaso, cada momento de aburrimiento y sufrimiento, infinitas veces? Eternamente, sin que nada cambie, sin escape posible, sin una redención o recompensa futura que compense el peso de tu existencia. Tu primera reacción a esta idea lo dice todo sobre ti. Es un termómetro psicológico brutal. El espíritu débil piensa: no, por favor, Dios, qué horror. Una sola vez es suficiente sufrimiento. Necesito que esto termine. La vida del débil es algo que apenas tolera, una espera miserable por el final, buscando consuelo en promesas de cielos futuros o justicias cósmicas que nunca llegan. El espíritu fuerte piensa: sí, 1000 veces sí. Esta vida, con toda su gloria y todo su dolor ineludible, la elegiría eternamente. ¿Por qué? Porque ha construido una existencia tan poderosa, tan llena de creación, de afirmación y de voluntad de poder, que desearía revivirla infinitamente sin cambiar un solo instante. El pensamiento del eterno retorno no es una teoría cosmológica compleja. Es un test psicológico devastador que no pregunta sobre el universo, sino sobre la calidad de tu existencia ahora mismo. Si tu respuesta interna honesta a la pregunta ¿vivirías esto eternamente? Es no, entonces estás viviendo una vida que no merece ser vivida ni siquiera una sola vez. Estás en modo supervivencia, no en modo creación. Estás tolerando la existencia en lugar de afirmarla con pasión. El eterno retorno aterroriza a la mayoría porque los obliga a confrontar el hecho de que están viviendo vidas dictadas por otros, trabajos que secretamente odian, relaciones que los drenan, días vacíos, en piloto automático, sin propósito real. Este pensamiento destruye todas tus excusas. No puedes decir: estoy sufriendo ahora, pero algún día seré feliz. El eterno retorno elimina el algún día, solo existe este día, eternamente repetido. No puedes posponer vivir con intensidad. No puedes esperar a que las condiciones sean perfectas, porque lo que hagas ahora es lo que se repetirá infinitamente. Los dioses de la antigüedad no tenían concepto de redención futura, vivían cada momento como un presente eterno. Por eso sus acciones tenían peso cósmico, sus elecciones importaban y su existencia era intensa. La religión de los esclavos inventó el cielo futuro precisamente para que pudieras tolerar el infierno presente. Sufre ahora y serás recompensado después.
Es la herramienta de control perfecta que mantiene a la gente soportando vidas miserables con la promesa de una compensación póstuma. Nietzsche destruye esa mentira. No hay compensación. No hay justicia cósmica. No hay después. Solo hay esto. Y o lo afirmas de manera completa o estás viviendo una vida que no tiene valor. Pero la parte poderosa es la transformación psicológica que ocurre cuando asumes el eterno retorno. La autocompasión desaparece, no puedes quejarte de tu sufrimiento si lo elegirías eternamente. El remordimiento desaparece, no puedes arrepentirte de tu pasado si lo afirmas como necesario infinitamente. La postergación desaparece, no puedes darte el lujo de postergar si cada momento se repite por siempre. Empiezas a vivir con la intensidad de los dioses. Cada elección se vuelve sagrada porque es eterna. Cada día exige tu mejor versión porque ese día es infinito. Friedrich Nietzsche, viviendo en la pobreza y la enfermedad, escribió su fórmula para la grandeza: amor fati, amor al destino. Que uno no quiera que nada sea distinto, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, y menos aún ocultarlo, sino amarlo. Esta es la visión divina, amar tu destino tan completamente que lo elegirías para la eternidad. Tu tarea inmediata: mira tu vida ahora mismo. Si tuvieras que revivirla infinitamente, exactamente así, ¿qué cambiarías de inmediato? No algún día. Hoy. Porque ese cambio es lo único que importa. El eterno retorno es un martillo que rompe la ilusión de que tu vida está en pausa esperando comenzar. Tu vida ya comenzó y es eterna. Actúa en consecuencia. Ahora, la verdad que tu mente socialmente condicionada va a intentar rechazar violentamente, tu necesidad constante de validación externa, es la prueba irrefutable de que todavía perteneces al rebaño. Nietzsche fue categórico y brutal en su diagnóstico: huid a la soledad. Habéis vivido demasiado cerca de los pequeños y los miserables. Huid de su venganza invisible. Contra vosotros no son sino venganza. La muchedumbre es el cementerio de los espíritus superiores. Y te explicaré el mecanismo exacto de por qué esta huida es esencial para tu grandeza. Cada vez que buscas aprobación antes de actuar, estás cediendo tu soberanía y tu poder de decisión al colectivo, al promedio, al rebaño. Cada vez que modificas tu visión, tu arte, tu proyecto, para hacerlo más aceptable y menos disruptivo, estás permitiendo que las mentes mediocres y temerosas editen tu potencial grandeza. Cada vez que celebras la conexión por la conexión misma, con personas que no comparten tu ambición o tu rigor, estás diluyendo tu fuerza con su mediocridad contagiosa. La cultura moderna te bombardea con la mentira de que la conexión es inherentemente positiva, que necesitas pertenecer, que el aislamiento es una patología y que debes valorar la opinión de la comunidad por encima de todo. ¿Qué es esto en realidad? Control social disfrazado de sabiduría psicológica. La conexión con el rebaño es adictiva precisamente porque es la ruta de menor resistencia. Bajas tus estándares, adoptas sus valores prefabricados, repites sus opiniones seguras y, a cambio, recibes aceptación instantánea. Este es el opio del espíritu superior. Pero esa aceptación tiene un precio existencial altísimo: tu singularidad, tu visión única, tu capacidad de ver lo que el resto no ve, tu potencial excepcional, debe ser sacrificado en el altar de la pertenencia. Es fundamental diferenciar con total claridad dos conceptos. Aislamiento patológico: la debilidad es la huida, el esconderse del mundo porque te sientes inferior, inadecuado o derrotado. Es una reacción pasiva, un síntoma de debilidad y miedo al mundo. Soledad creativa: la fuerza es una elección estratégica.
Es retirarse deliberadamente del ruido incesante y la presión de la conformidad del rebaño para poder forjar tu propia visión. Es un acto activo y una manifestación de poder. Nietzsche pasó años en la soledad de los Alpes suizos, enfermo y mayormente ignorado por sus contemporáneos, escribiendo las obras que cambiarían la filosofía occidental. Nikola Tesla trabajaba solo en su laboratorio. Van Gogh pintó en un aislamiento casi total sus obras maestras. ¿Por qué estos creadores eligieron la montaña en lugar del salón? No porque fueran antisociales, sino porque comprendieron una verdad fundamental: lo que se forja en la soledad no puede ser creado en compañía del rebaño. En la soledad creativa, tú forjas visión propia. Sin el constante ruido de opiniones ajenas, puedes por fin escuchar tu propia voz y desarrollar una perspectiva que es única, no un eco del pensamiento colectivo. Valores auténticos, lejos de la presión constante por la conformidad, puedes examinar honestamente qué valoras tú, no lo que te enseñaron a valorar tus padres o tu cultura, y construir tu jerarquía moral. Fuerza mental. La soledad es incómoda, te obliga a enfrentarte a tus propios pensamientos y demonios sin distracción. Esa incomodidad es el fuego que forja mentes poderosas y resilientes. Independencia real, no la independencia de performance que se publica en redes sociales, sino la capacidad de tomar decisiones vitales basadas únicamente en tu propia valoración interna, sin la necesidad crónica de aprobación externa. Aquí reside el peligro que el rebaño utiliza para mantenerte cerca. Te dirán que la soledad te radicalizará, que necesitas otras perspectivas para estar balanceado, que pensar por ti mismo sin el input constante del grupo es peligroso. ¿Sabes por qué dicen esto? Porque saben que en la soledad podrías desarrollar ideas y una fuerza que amenacen su sistema de control. Podrías crear valores que invaliden los suyos. Podrías forjar una fuerza que exponga su debilidad. El rebaño ofrece el confort de la pertenencia. La montaña ofrece la claridad y la fuerza del soberano. Los esclavos eligen el confort. Los dioses siempre eligen la montaña. Nietzsche te está dando el permiso y, más aún, la exigencia de tener el coraje de apartarte. No para siempre, no de todo el mundo, sino estratégicamente y deliberadamente, para forjar en el silencio lo que jamás podrías crear en la cacofonía de la multitud. Tu tarea de poder: crea un ritual diario de soledad intencional. Establece un mínimo de tiempo, 1 hora, 2 horas, donde no consumes opiniones ajenas, no buscas validación de nadie, no te distraes con el entretenimiento. Solo tú, tu mente y el trabajo de forjar tu visión. Porque el Übermensch, el superhombre, no nace en la multitud, se forja en la montaña. Ha llegado el momento de que transvalores tu relación completa con el dolor y el sufrimiento, de convertir lo que el rebaño considera tu mayor enemigo en tu herramienta más poderosa. Tu dolor no te hace especial ni te da derechos, simplemente te coloca en una encrucijada existencial, o te hace débil o te hace fuerte. Nietzsche, en su aforismo más famoso, escribió: "Lo que no me mata me fortalece". Pero la cultura moderna de la queja malinterpretó por completo esta frase. No es una frase de consuelo motivacional barata. No significa que automáticamente te vuelves más fuerte al sufrir. Significa algo mucho más profundo. El sufrimiento es una fuerza neutral. O lo utilizas de manera activa e intencional para forjarte, o te destruye de manera pasiva y silenciosa. La diferencia entre ser un esclavo o un dios reside por completo en tu respuesta y tu actitud ante el fuego. Permítanme destruir la mentalidad de víctima en este instante. Vivimos en la primera época de la historia humana donde la evitación del disconfort es considerada una virtud moral. Cada dolor, cada molestia, es tratado como un trauma que debe ser evitado o sanado a toda costa.
La idea de que debes buscar y enfrentar el sufrimiento deliberadamente es vista como una locura. Esta mentalidad es la precisa arquitectura de tu debilidad. Los grandes de la antigüedad lo sabían. Los espartanos sometían a sus hijos a privaciones brutales. Los estoicos practicaban la pobreza voluntaria para endurecer el espíritu. Los guerreros buscaban la batalla no solo para conquistar, sino para probarse a sí mismos en el fuego. Comprendían que el sufrimiento disciplinado es la única forja capaz de moldear seres humanos excepcionales. Una forja funciona con fuego y presión extrema. El hierro débil se rompe. El acero se crea precisamente por la aplicación controlada de esa presión extrema. Tú no eres diferente. Pero esta es la distinción crítica que debes asimilar. Sufrimiento pasivo, el que degrada es lo que te sucede. La enfermedad, la traición, la pérdida, la injusticia. Llega sin invitación. Si solo lo soportas sin propósito, te degrada. Te vuelves amargado, resentido y, en última instancia, debilitado. Sufrimiento disciplinado, el que construye es lo que eliges. El ayuno voluntario, el entrenamiento físico brutal, el trabajo intelectual que quema tu cerebro por su complejidad, los proyectos que exigen el máximo de ti. Este sufrimiento construye poder porque tú lo controlas y lo diriges. Mira las biografías de poder. Dostoyevski pasó años en un campo de trabajos forzados en Siberia. Pudo haber sido destruido. En cambio, usó ese infierno para comprender la psicología humana a una profundidad que nadie había alcanzado, destilando esa comprensión en obras maestras. Marco Aurelio gobernó Roma en medio de plagas, guerras y traiciones. Pudo haberse derrumbado. En cambio, usó cada desafío para afilar su filosofía estoica. Sus meditaciones son el manual de un hombre que transformó el sufrimiento en sabiduría. Beethoven se quedó sordo. Para un compositor, es el infierno absoluto. Pudo haber abandonado. En cambio, compuso sus sinfonías más poderosas después de perder la audición. Forjó belleza desde la pérdida más cruel. ¿Qué diferencia a estos hombres de los que se quiebran bajo presiones similares? La respuesta es que no preguntaron ¿por qué me pasa esto? Preguntaron, ¿qué puedo hacer con esto? No buscaron compasión por su dolor, sino que buscaron transformarlo en una fuente inagotable de poder creativo. La psicología moderna te vende la mentira de que debes sanar tu trauma, de que debes procesar tu dolor hasta que desaparezca por completo y que el objetivo es alcanzar un estado de ausencia de sufrimiento. Nietzsche te dice lo contrario, el objetivo no es eliminar el sufrimiento. El objetivo es volverte tan fuerte que el sufrimiento te fortalezca en lugar de destruirte. Necesitas tener todavía caos dentro de ti para dar a luz una estrella danzante. Tu dolor, tu frustración, tu profunda insatisfacción con la mediocridad, esto no es una enfermedad, es combustible puro. Pero debes aprender a usarlo deliberadamente. Aquí está la práctica divina, elige un sufrimiento, uno que puedas controlar. No estoy diciendo que busques el trauma, estoy diciendo que te disciplines a través del disconfort voluntario. Entrena tu cuerpo más allá de lo que es cómodo. Estudia hasta que tu cerebro queme por la sobrecarga. Ayuna hasta que comprendas que no eres un esclavo de tus apetitos biológicos. Siéntate en silencio hasta que enfrentes a tus demonios mentales sin escapar ni distraerte. Este es el fuego sagrado, no el sufrimiento que llega por accidente, sino el que eliges deliberadamente como método de forja. Los dioses no preguntaban, ¿por qué sufro? Preguntaban, ¿en qué me convertiré a través de este fuego? Tu tarea inmediata, identifica un disconfort que evitas constantemente, el frío extremo,
el hambre voluntaria, el esfuerzo físico brutal, una conversación mentalmente agotadora. Y enfréntalo hoy. No como un castigo, sino como un entrenamiento deliberado, como tu propia forja. Porque el sufrimiento que eliges es el único que te fortalece, el que evitas es el que te controla. Hemos llegado al conocimiento supremo, la cúspide de la visión nietzscheana, el secreto que separa al esclavo definitivamente del Dios. Este es el conocimiento que toda estructura de poder, desde el gobierno hasta el púlpito, ha intentado ocultar desde los albores de la civilización. Tú no fuiste creado para descubrir valores, fuiste creado para crearlos. Cuando Nietzsche proclamó la famosa sentencia, Dios ha muerto, la mayoría de la gente, especialmente la de su época, lo malinterpretó como un anuncio de desesperación nihilista. No hay significado. Todo es vacío. Ríndanse. Estaban profunda y catastróficamente equivocados. La muerte de Dios es, en realidad, el anuncio de liberación más radical en la historia humana. Significa esto. Ya no existe una autoridad moral externa que dicte lo que tiene valor. Ya no hay un libro sagrado o un orden cósmico que imponga el significado desde arriba. Ya no tienes que buscar el telos, el propósito, fuera de ti. Y esto, en la visión del fuerte, significa que ahora tú eres absolutamente responsable de crear el valor. Tú eres el legislador. Tú eres el Dios que da sentido al mundo. Este inmenso y aterrador peso de la libertad es la razón por la que la mayoría prefiere la esclavitud de los valores prefabricados. Es infinitamente más fácil seguir mandamientos antiguos, adoptar ideologías populares o hacer lo que se supone que debes hacer. El rebaño busca la comodidad de la obediencia. Pero aquí está la verdad que, al mismo tiempo, te libera y te obliga a crecer. Todo valor es creación humana. Siempre lo fue. Cuando creías estar descubriendo valores eternos, como la humildad o la caridad incondicional, en realidad estabas adoptando y obedeciendo valores que otros humanos, sacerdotes, filósofos, revolucionarios, crearon en el pasado para sus propios fines, conscientes o inconscientes. La pregunta fundamental no es, ¿existen valores objetivos? La pregunta del fuerte es, ¿seré un esclavo de los valores que otros me impusieron, o tendré el coraje de crear los míos? Nietzsche te dice, la búsqueda de un propósito externo es cobardía disfrazada de espiritualidad. Buscas que el universo te diga qué hacer porque careces del coraje de decidirlo tú mismo. Pero el universo es silencio. No tiene opinión sobre tu vida. No hay plan cósmico, ni destino predeterminado. Y esa ausencia es una liberación absoluta, porque significa que tú puedes definir qué tiene valor. Puedes crear tus propios mandamientos. Puedes construir tu propia jerarquía de lo que importa. No tienes que pedir permiso ni justificarte ante ninguna autoridad que no sea tu propia voluntad. Mira a los grandes creadores de valores en la historia. Buda no descubrió el octuple sendero noble, lo inventó. Creó un sistema de valores que redefinió la existencia para millones. Jesús no descubrió ama a tu enemigo, lo creó. Invirtió valores de poder por valores de compasión, alterando Occidente para siempre. Marx creó la lucha de clases como valor central. Freud creó el inconsciente como territorio moral. ¿Estaban en lo correcto? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta es, ¿tuvieron el poder de imponer sus valores en millones de mentes, reescribiendo la realidad? Sí. Ese es el acto divino. Pero no tienes que influir en millones. El acto de crear tus propios valores es divino, incluso si solo gobiernan tu propia, solitaria y poderosa existencia. Así es como funciona en la práctica. En lugar de preguntar, ¿qué quiere Dios / la sociedad que haga? Preguntas,
¿Qué obra o proyecto justifica mi existencia? En lugar de buscar tu propósito, creas un proyecto tan poderoso que él mismo se convierte en tu propósito. En lugar de adoptar la moral del rebaño, examinas cada valor con el martillo: ¿me fortalece o me debilita? ¿Me expande o me contrae? ¿Afirma mi vida o la niega? Y solo mantienes y vives por aquellos valores que pasan esa prueba de fuego. Los demás los destruyes sin remordimiento. Esto es lo que Nietzsche llamó la transvaloración de todos los valores. No es rebeldía adolescente, es el proceso consciente, deliberado y disciplinado de examinar todo lo que te enseñaron y decidir activamente que conservas como tuyo. La responsabilidad de la creación es aterradora. No puedes culpar a nadie más. No puedes decir: seguí las reglas y no funcionó. No puedes esconderte detrás de "así me enseñaron". Tú eres el creador. Tú eres el responsable. Tú cargas el peso completo de dar significado a tu existencia. Pero ahí reside el poder supremo. Cuando creas tus propios valores y vives por ellos completamente, te vuelves psicológicamente inatacable. No pueden manipularte con la culpa, porque no aceptas su moral. No pueden controlarte con el miedo al ostracismo, porque no necesitas su aprobación. No pueden quebrarte con el sufrimiento, porque lo elegiste como parte de tu forja. Te conviertes en ley para ti mismo, en autolegislador, en el soberano de tu propia existencia. Eso es ver el mundo como un dios. Los dioses no esperaban que el universo les diera significado, imponían significado al universo a través de sus obras. Tu tarea final, tu acto de creación, define hoy un proyecto que encarne tus valores auténticos. No los que te impusieron tus padres, tu cultura o tu época, los tuyos. Un proyecto tan ambicioso que requiera años, tan personal que nadie más podría haberlo creado, tan poderoso que justifique tu existencia. Y comienza hoy. No cuando las condiciones sean perfectas. No cuando tengas permiso. Ahora. Porque el Übermensch no es un estado futuro, es una práctica presente, la práctica de crear valores y vivir por ellos sin disculparse. Has recorrido el camino completo. De ser un esclavo moral que se disculpa por su potencia a ser un potencial creador de valores. De ser una víctima del rebaño a ser el legislador soberano de tu propia existencia. Hemos desvelado los 7 secretos que la moral de la debilidad ha intentado enterrar. Sabes que el bien y el mal fueron inventados como herramientas de control para castigar a los fuertes. Comprendes que la voluntad de poder es la ley natural de toda vida, la expansión, no la supervivencia. Entiendes que la compasión parasitaria es un veneno disfrazado de virtud que drena tu fuerza y valida la debilidad. Has enfrentado la prueba del eterno retorno y ahora sabes que solo la vida que amas completamente merece ser vivida una vez. Sabes que el aislamiento creativo es la montaña donde se forjan los espíritus superiores y donde se ahoga la necesidad de validación. Reconoces que el sufrimiento disciplinado es la única herramienta capaz de crear fuerza real, transmutando el dolor en poder. Y finalmente, sabes que tú, y solo tú, eres el creador responsable de los valores que dan significado a tu existencia. Este conocimiento que has adquirido no es mera teoría. Es un martillo filosófico. Y los martillos solo cumplen su función cuando son empuñados y utilizados con fuerza. La pregunta ya no es si estos principios son verdad. La pregunta brutal que te obliga a la acción es: ¿tienes el coraje y la voluntad de vivir como si lo fueran? Ahora te encuentras en una encrucijada existencial, un punto sin retorno. Opción 1. Volver al rebaño. Puedes cerrar este video, regresar al confort de la multitud, adoptar nuevamente sus valores cómodos y prefabricados, buscar su aprobación barata y vivir la vida segura, predecible y mediocre que diseñaron para ti.
El rebaño siempre te espera. Espera con los brazos abiertos y, crucialmente, con expectativas bajas. Es el camino fácil. Opción 2. Elegir el martillo. O puedes elegir el martillo, comprometerte con la forja y comenzar hoy mismo. Puedes retirarte a tu montaña, crear y ensayar tus propios valores, disciplinar tu sufrimiento y afirmar tu existencia tan completamente que la elegirías para toda la eternidad. No puedes hacer ambas cosas. No puedes ser un dios y un esclavo simultáneamente. La mediocridad y la grandeza se excluyen mutuamente. Si eliges el martillo, demuéstralo. Comenta ahora mismo con una declaración de intención, elijo el martillo, y comparte este conocimiento con alguien que sabes que está genuinamente listo para romper sus cadenas, no con quien busca consuelo. Porque este conocimiento no es para todos. Es solo para aquellos que nacieron para crear, no para obedecer. Nietzsche no ofreció consuelo, ofreció un martillo. Ahora ve y rompe tus prisiones.